¿Qué tal, Project Manager Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en el que he estado desarrollando varios artículos y varias publicaciones en Substack para todos los suscriptores que tengo ahí en esa plataforma. Y he posteado también algunas ideas, algunos comentarios, artículos les dicen en LinkedIn acerca del poder y cómo se maneja el poder. Porque si recuerdas, muy al principio de este podcast hablamos de las habilidades que debes de tener como project manager y más como project manager descalzo. Una de ellas es el liderazgo y en otras hablé también de los estilos de liderazgo. Y entre ellos, uno de los estilos es muy parecido a lo que sería un dictador, por ejemplo. Otro, el que es el amigo de todos. Y les comentaba yo en esos programas que deberían ustedes de ver cómo funciona su proyecto y qué estilo de liderazgo, primero, es el mejor de acuerdo a su personalidad, a tu personalidad, y la otra es cómo diriges ese proyecto de acuerdo a las personalidades de tus subcontratistas o de los dueños de las empresas con las que estás trabajando dentro de los proyectos. Acuérdate que hay proyectos muy grandes que vas a, por supuesto, a dirigir, en los cuales no trabajas tú o tratas directamente con el personal que ejecuta, sino que vas a tratar con los dueños de las empresas. Pero bueno, vamos a suponer que en este caso estás trabajando con subcontratistas y directamente estás hablando, aunque sea el dueño de la empresa, pero de proyectos medianos o de proyectos pequeños. El caso es que tú tienes que ejercer esa función que te dieron. Ya eres project manager, tu filosofía ya es de project manager descalzo. Tú tienes que tener una figura de poder. Pero el nombramiento que te dan administrativamente, ya sea el dueño de tu empresa para la cual tú trabajas o el inversionista, el stakeholder, el dueño del proyecto, que te da esa posición, te dicen que, bueno, pues eres el encargado del proyecto. Pero tú tienes que tomar ese poder y ejercer ese poder que se te está dando. Es importante también que en determinado momento puedas platicar con el stakeholder, porque fíjate que desgraciadamente en algunos proyectos, como también te los he comentado y te lo he comentado aquí, el stakeholder hay veces que tiene mucha injerencia en el proyecto, va constantemente a los proyectos y saben que es el dueño, entonces ahí mismo da órdenes, se dirige directamente a las empresas o a los, como te digo, a los dueños de ellas, o inclusive se dirige directamente a los trabajadores, a los que están ejecutando, y da órdenes y emite opiniones que muchos las interpretan como órdenes de cambio. Es muy importante que tú establezcas tu poder dentro del proyecto. Déjame decirte que me ha pasado que sí efectivamente he tenido que comentar con el stakeholder que por favor cuando estemos en recorrido de obra y estemos haciendo revisiones y él tiene alguna duda, alguna sugerencia o algo que hacer, la comente directamente conmigo en corto o con mi equipo, pero que no se escuche esto como si ya fuera algo decidido. Si me entienden lo que estoy diciendo, ahí es donde tenemos también que revisar temas de comunicación. Pero me voy a regresar nuevamente al tema principal de este programa, que es el poder. Una vez que tú tienes el poder, ahora sí, lo tienes que ejercer. Muchas veces les digo yo a mis subordinados, yo ya te di el poder de esto, 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 y tú puedes hacer esto y esto y esto. Claro, les doy sus límites, ¿no? No es carta blanca abierta, pero tú tienes el poder de hacer esto. Yo te doy ese poder. Si tú no lo ejerces y no lo aplicas, te lo voy a arrebatar, te lo voy a quitar nuevamente, porque entonces no lo estás ejerciendo y no está funcionando. En estas cuestiones de poder que te digo, tiene mucho que ver, por un lado, como te digo, tu personalidad, por el otro, cómo lo recibe al que o contra el que vas a ejercer este poder. Déjame hacer un paréntesis en este momento. Hay una project manager descalza, Marcel Victoria, gran desarrolladora también de contenido. Ella es project manager, por supuesto. Voy a dejar aquí en la descripción
la liga, el link a su podcast. Escuchen su podcast, es bastante interesante. Es un podcast, bilingüe que ella produce y es muy interesante porque está muy enfocado al factor humano. Y ahorita que estamos hablando del poder, lo van a sentir muy personal, lo cual es muy interesante, muy bien desarrollado por Marcel. Marcel, muchos saludos. Adelante con el éxito de tu podcast. Y también les quiero comentar, en Substack tengo ya el combo, ya no está en el precio especial de 72 horas, ya cambió. El contenido ahí está para todos ustedes. Pásenlo, véanlo, ahí hay 2 libros interesantes, 2 ebooks interesantes, hay un audio especial, hay un avance de Chronocraft y hay una plantilla que les puede ayudar. Muy bien, terminamos con los anuncios de este podcast, pero pásense a Substack, ahí en la suscripción tengo muchas más herramientas de las que ustedes ya en algún momento conocen de mi parte. Bien, en el ejemplo más reciente que les puedo comentar acerca de proyectos en los que participo y dirijo, existió un contratista muy bueno, la verdad es que ejecuta muy bien. Las características de su personal y la velocidad con la que trabaja, el cumplimiento de las especificaciones que hace, igual la calidad, es muy bueno, lo hace muy bien, pero es muy desobediente. Lo hace muy bien, pero lo hace cuando él quiere, a la hora que quiere, y en ese momento se empiezan a crear problemas de compatibilidad y coordinación con las demás tareas, las anteriores y las posteriores a los que él tiene que hacer. Y es muy dado precisamente a tener mucho contacto con los demás contratistas y con el dueño, porque su personalidad es muy extrovertido, él habla mucho, es muy parlanchín, habla mucho, grita, o sea, si habla muy fuerte, grita. Ya saben, en inglés show off es muy extrovertido en su manera de hablar, y eso lo transmite a su equipo. Pero sobre todo, como les digo, es muy desobediente. Cuando lo pongo en cintura y le doy las instrucciones directas, de todos modos él busca la manera de tratar de hacer más. Y les repito, no porque esté mal, el problema es que lo hace en el momento en el que él quiere y como él quiere. Y en un par de ocasiones ya lo detecté sorprendiendo o tratando de sorprender. ¿Qué pasa? Le di la instrucción específica que se detuviera en un trabajo sobre acabados en un pretil de unas jardineras de la planta alta de este centro comercial que les comenté. Porque precisamente en un recorrido con el stakeholder platicamos que nada de eso se iba a tocar hasta no colocar los últimos toques de jardinería en esas jardineras, lo cual hasta cierto punto es obvio. Ustedes saben que a mí no me gusta esto de que sean las cosas obvias, pero sí, como va a entrar jardinería con riego, con tierra, con plantas, por supuesto que iban a maltratar el acabado final. No tenía sentido colocar el acabado final, por muy bonito que se viera como percepción de avance, a lastimarlo con las actividades subsecuentes que era la colocación de la jardinería. Muy bien. Se le da la instrucción a este señor de que se detenga hasta que no esté colocada la jardinería. Muy bien. La gente de jardinería entra, empieza a trabajar en las jardineras, y este muchacho, sin estar él presente, malamente, manda a su equipo de trabajo a las jardineras de la otra sección. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esa planta de ese edificio, por supuesto, es muy larga, está dividida en varias secciones. Y digo, por supuesto, no es ningún tonto este señor. Y en el momento en el que vio que una de las secciones ya tenía jardinería completa, mandó a su equipo precisamente para que su equipo empezara a trabajar este acabado en la siguiente sección sin la jardinería. En el momento en el que yo estoy haciendo mi recorrido, empiezo a trabajar con el recorrido, me empiezo a dar cuenta que su equipo está trabajando. En ese momento yo sí les empecé a gritar que se detuvieran,
que se bajaran de lo que estaban haciendo, porque estaban trabajando con escaleras y todo lo demás, que detuvieran el trabajo y que se bajaran exactamente donde yo estaba, donde los estaba viendo. Por supuesto, uno de ellos traía colocados, ya saben lo que usan ahora ustedes, los chamacos, cosas en los oídos, audífonos, estos AirPods, como se llamen. No me escuchaba, los otros le tuvieron que jalonear para que me escuchara y se bajara. Una vez que ya estuvieron en el piso ahí conmigo, que qué estaban haciendo, que esa orden no estaba dada, que ellos no podían estar trabajando ahí. La respuesta, por supuesto, fue muy simple. Arquitecto, pues es que a nosotros nos mandaron. Pues sí, ya sé que los mandaron, pero entiendan, aquí el que dirige este proyecto soy yo, el que da las órdenes soy yo, y esto no está permitido para ustedes. No lo tienen que hacer, no lo deben hacer. Entonces les voy a pedir que se paren. Digo, si quieren trabajar porque ya están aquí, entonces ayúdenme con estos otros detalles. Sí, había algunos detalles por terminar. Dije, bueno, pues tampoco los voy a correr. Pero a la hora que les dije que revisaran esos detalles y se les enseñé cuáles eran, según ellos, fueron a recoger sus cosas para ahora hacer esos detalles y limpiar lo que estaban haciendo arriba. Pero no hicieron los detalles. Se fueron a encerrar, a esconder en una parte del proyecto y ahí los fui a encontrar. Digo, ¿qué pasó? No han atacado los otros detalles. No, si es que no nos mandaron a eso. Ok, en ese momento, sin molestarme, sin enojarme, los corrí del proyecto. Por supuesto, el dueño de la empresa de acabados inmediatamente me llamó, no le contesté. ¿Por qué? Porque esperaba yo que se presentara en el proyecto. Efectivamente, como no le contesté, fue al proyecto. Llegó ahí al proyecto conmigo y, por supuesto, hablando como él habla. Hablando fuerte, gritando ahí delante de todos, que había yo corrido a su gente. Dije, a ver. La instrucción que se te dio fue esta, así, así, así. Sí, ok. Te dije que hasta que no se terminara la jardinería. Sí. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? No, es que ya pusieron la jardinería. Sí, le dije, pero no nos hagamos, por favor. La jardinería la terminaron en esa sección, no donde está trabajando tu gente. Entonces te voy a pedir un favor. Recoge todas tus cosas, recoge todo lo que tienes en el almacén y retírate del proyecto, por favor. No, pero es que no se trata de eso. En ese momento cambió totalmente. ¿Pero por qué? Porque yo sí tengo el poder de retirarlo del proyecto. Si yo no tuviera ese poder de parte de Stakeholder, iba a parecer como una amenaza inútil. Y no nada más eso, iba yo a perder posición y perder poder. Si en ese momento yo no tengo ese poder bien calibrado de parte del stakeholder, yo quedo más que nada como como te digo, como una amenaza fútil. Oye, te voy a correr. No. Yo no le dije te voy a correr. En ese momento tomas tus cosas, vacías tu almacén y te retiras del proyecto. Y claro, él sabía que yo tengo ese poder. Trató de disculparse, le dije, no hay disculpas porque no es la primera vez, ya pasó esto y esto. Y mira, yo ya no quiero seguir discutiendo, no voy a gritar contigo, no me voy a enojar contigo, retírate del proyecto, por favor. Sí, ya después se fue rezando que le iba a hablar al dueño, como quieras, pero ahorita te vas del proyecto. Efectivamente, a los 15-20 minutos me llama el dueño. Oye, Pepe, me está hablando fulanito de tal, ¿qué pasó con esto? Ya le expliqué, pasó esto así, así, así. ¿Recuerdas que la instrucción fue así? Sí, me queda muy claro. Pues así están las cosas. Ni hablar, Pepe. Tú diriges el proyecto y lo vamos a solucionar más adelante. Claro que sí. Y así quedó. Tú tienes que aplicar el poder y tienes que posicionarte muy bien de tal manera que efectivamente, una vez que tú ejerces el poder, sea contundente. Como te digo, no es una amenaza, oye, te voy a correr, no. En este momento recoges tus cosas y te vas. Porque también es otra cosa que importa mucho dentro del proyecto. Si tú empiezas a amenazar y no cumples la amenaza, pierdes poder. Te empiezan a ver como, sí, claro, pues ahí viene el lobo. Pero no es el lobo. En el momento en el que corrí a esta persona, a esta empresa del proyecto, ¿qué crees que pasó con las instrucciones que se giraron a partir de ese día? Todas se empezaron a cumplir al pie de la letra. Ahora era al revés. Muchas veces pasaban conmigo, quiero estar seguro que la instrucción fue así, así, así. Sí, así fue. Muy bien.
¿Quiero estar seguro que no? A ver, vamos a aclarar. La instrucción fue este muro, esta pared, esta instalación, este recorrido, esta posición, esta altura, este nivel. Ah, perfecto, correcto, muy bien. Y así es como se empezó a hacer. Ejerce tu poder, Project Manager. Ejércelo de acuerdo a tu personalidad. Trata de empatar con la personalidad de los demás contratistas. Entiéndeme, no que les des por su lado, no seas el amigo de todos. Ejerce tu poder, aplica tu poder. Es muy importante que tú tengas esa capacidad sin temor, sin culpa, sin remordimiento, de que es la única manera que tú pongas un ejemplo contundente y adecuado para que se giren y se cumplan las instrucciones que estás dando dentro del proyecto. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que estés muy bien, Project Manager Descalzo.